Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos. Estamos aquí un día más hablando con la Biblia. Hoy trajimos a Eduardo, un hombre de Dios, que estará con nosotros acá compartiendo la palabra de Dios. Estaremos compartiendo un pasaje muy conocido, Amén. Juan 3:16, del Evangelio Universal de San Juan, que es como le dicen, el Evangelio Universal. Estaremos compartiendo ese pasaje que es muy conocido y también es lo primero que el creyente debería tener en la cabeza, ya sea nuevo creyente y la persona que se quiera reconciliar con el Señor. Sería uno de los pasajes más importantes que nosotros deberíamos tener grabado a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Sería Juan 3:16. Vamos a dejar al hermano Eduardo que se presente. Buenas tardes, buenas noches mi hermano. Dios le bendiga a todos los oyentes que están ahí del otro lado, a todos aquellos que están allí esperando para escuchar la palabra de Dios. Primero que nada, suscríbase al canal, Sí. Dele like y comparta, porque el propósito del Evangelio de Jesucristo es que la palabra de Dios llegue a toda persona, en todo lugar. Y con ese mismo propósito venimos hoy nosotros acá a hacernos presentes, para que justamente la palabra de Dios llegue a su vida. Como decía el hermano, es verdad, es algo que convoca a montones de personas y se preguntan a lo largo de la historia y en el mundo secular, se preguntan las personas cuál es el verdadero propósito de Jesucristo, Sí. cuál fue el verdadero propósito de Dios, el haber enviado su Hijo unigénito, como dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Habla siempre en verbo, siempre pasado. Amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí yo creo personalmente que el concepto del Evangelio se enraba justamente en ese mensaje, en ese pasaje bíblico que tiene propósito de que las personas lleguen a Dios, porque antiguamente no era así, hermano. Claro. Sí, vamos a darle la leída Amén. literal del pasaje. Juan 3:16. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos leer el 17 que también Amén. complementa, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces acá, digo, si abrimos desde acá, tenemos, como tú dices, todo el Evangelio. Sí, por supuesto. Porque Dios dijo, bueno, ¿qué puedo hacer con el hombre? Veo que la humanidad está totalmente perdida. ¿Qué puedo hacer por estas personas que amo? Amén. ¿No? Entrego a mi hijo en sacrificio. Y es así, porque ¿qué hicimos nosotros para ser merecedores de la gracia de Dios? Gracia significa favor inmerecido. Es lo que nosotros no nos merecemos. Justamente nosotros no nos merecemos eso que hizo Dios al enviar su Hijo unigénito. Porque imagínese usted, poniéndolo en contexto secular del mundo, nosotros amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia, los que tienen familia, los que tienen hijos, aman a su familia, a su hijo. Ahora yo le pregunto a usted, y te pregunto a ti, hermano, ¿tú harías tu hijo, tu hija, para que muera por un grupo de personas? ¿Tú lo harías en sacrificio para que tu hijo fuera golpeado, vituperado, escarnecido, azotado, con una corona de espinas en la cabeza, siendo que esa persona, supongamos que es un niño, lo más semejante a ser santo, supongamos que es un niño, y que ese niño vaya a la cruz a sufrir todos esos dolores para que otras personas se beneficien de eso? ¿Lo haría? Estaría difícil. ¿Usted lo haría? Estaría muy difícil. La veo difícil para cualquier persona normal. Yo creo que no, porque, y bueno, eso es lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Dios justamente se despojó de su Hijo, lo envió porque también Él se puso y dijo, yo voy y yo hago. ¿Por qué, hermano? Porque lo decíamos anteriormente, cuando recién iniciábamos el video. Decíamos que esto no era así antiguamente. Y podemos dar un paseo por la Biblia
y demostrarle a la gente para ponerlas en contexto de la historia bíblica, que justamente no era así. Claro. Porque antiguamente era muy difícil salvarse por la ley de Moisés. Pero hoy todos y cada uno de nosotros tenemos ese acceso a llegar a Dios por medio de Jesucristo, porque Él nos liberó de lo que nosotros estábamos en el mundo haciendo, por ejemplo, un pecado, incurriendo en nuestras transgresiones, pero Él en su acto de amor, porque escuche bien, fue un acto de amor lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. A usted, persona que está escuchando por primera vez, a las personas que ya conocen el Evangelio, pero que todavía no han enrabado este concepto del Evangelio, es decir, porque es un pasaje que parece pasar desapercibido en la Biblia, Sí. pero en realidad... Claro, porque es como que es demasiado obvio, demasiado literal. Sí, como que lo es pasamos demasiado por alto. literal y decimos, no, esto no lo vamos a ver porque ya lo sabemos de memoria, o no nos memorizamos, como decíamos, el pasaje bíblico y no le damos tanta importancia. Claro. Pero en realidad tiene una importancia y muy profunda en cuanto al concepto del Evangelio, porque ese es el propósito de Dios. Él, por ese amor, por ese acto de amor que hizo, nosotros, personas gentiles, llamados gentiles en aquel tiempo, personas comunes, sencillas, hombres de familia, madres, padres, jóvenes, que hoy dicen, ¿y cómo hago para llegar a Dios? ¿O cuál es el verdadero propósito de Dios? ¿O qué es lo que quiere Dios en mi vida? Aquellos que están empezando en el camino del Evangelio y los que todavía no han conocido a Cristo puedan arrimarse, porque tenemos ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido de parte de Dios, que es justamente la gracia, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y como decíamos anteriormente, para poner un poco en contexto, podemos ir a algunos de los pasajes en los cuales yo traje un poco anotado acá, porque quiero más o menos desglosar un poquito lo que es la palabra de Dios, hermano, si tenemos el tiempo adecuado y todo eso. Sí, claro. Por ejemplo, antiguamente se hacían sacrificios. El pueblo de Dios, o sea, Israel, ese pueblo que fue escogido por Dios, hacía sacrificios para poder agradar a Dios. Y después vamos a entender por qué Jesucristo después fue a la cruz y se entregó. ¿Por qué el tema del sacrificio? Por ejemplo, en Génesis 4.3, vamos a ir ahí un poquitito. En Génesis 4.3, la palabra de Dios dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Del fruto de la tierra trajo una ofrenda a Jehová. Ahí fue donde comenzó todo esto. Dice que fue agradable a los ojos de Dios que trajeran ese fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos y sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, ahí comienza a tomar lo que decíamos, a tomar trascendencia todo esto de las ofrendas, de los sacrificios, claro, de por qué era agradable a Dios, porque muchos miramos y decimos, pero Jesucristo se entregó, ¿y por qué tuvo que ir a morir? Porque era agradable a Dios las ofrendas, era agradable el sacrificio a Dios. Entonces fue Abel y Caín los que comenzaron con eso. Después teníamos un sistema de holocausto que se implementó en Israel, que justamente allí en Levíticos 1, 2, 4 y en Levíticos 6, 8, 13, este sacrificio el animal era quemado, por ejemplo. Era quemado por completo sobre el altar como señal de adoración y entrega y sumisión a Dios. Vamos a ver allí en el libro de Levíticos. ¿Sí? 1, 2, 4. Dice, por ejemplo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda, dice. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Eso era lo que más o menos Dios demandaba del pueblo, que el pueblo fuera e hiciera esos holocaustos. ¿Por qué? Porque eran sacrificios agradables a Dios. Los orígenes estuvieron en Caín y Abel, y después el pueblo comenzó a hacer ese tipo de sacrificios, holocaustos, en base para poder agradarle un poco a Dios y poder ser agradables delante de Dios.
Bien, entonces vemos acá que es el comienzo de lo que sería el Amén. sistema de ofrendas. Entonces, estamos de acuerdo que era un animal. Era un animal. Se ofrecía un animal en sacrificio para expiación de Era, pecados, era ¿no? un animal, pero un animal en perfecto estado. Claro, Que sin tenía que mancha. estar sin mancha, tenía que ser el más gordo, el más lindo que tuvieran allí. Se elegía y se sacaba y se daba. ¿Por qué? Porque tenía que ser perfecto. Claro, Y vamos encaminados a eso porque sabemos que después Jesucristo fue un varón perfecto, varón experimentado en dolores, en quebranto, y sufrió todo lo que tuvo que sufrir, pero venía cumpliendo con todo lo que la ley demandaba en aquel tiempo. claro. Entonces, claro, sería una ofrenda por el pecado de uno, un animal, Amén. ¿no? Entonces, si lo llevamos a lo que hizo Jesús, sería que, como dice la palabra, que en Cristo habita toda la plenitud de Sí. la deidad, ¿no? Entonces lo que hace Jesús es tomar, en cierto sentido, como decían que era la sombra, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que habría De lo que había de venir. Entonces, Exacto. en el sentido espiritual, Jesús toma el papel de ese cordero, Amén. ¿no? Para Así sacrificio. es. Y en ese sentido es como que si se sacrificaría un Dios, porque al Exactamente. sacrificar una persona santa que cumplió con la ley, ¿no? Cumplió con la ley. Y en el momento que él se sacrifica, él se entrega, ¿no? Porque dice que la Biblia que él se entrega, no es tampoco que... Sí, como sí, le dijo no a es Pilato, que fue obligado a hacer eso, sino que, como decíamos al principio, hermano, él se entregó por amor y se entregó Sí, por porque ahí por- tenemos, por nosotros. ahí tenemos algo importante porque, claro, tenemos personas que dicen, bueno, la voluntad del Padre era que Él se entregara, ¿no? Y es como si hubiera sido una obligación, como que Dios lo obligó a que Él se entregara por las personas, pero en realidad fue algo voluntario. Exacto. Porque Ay, el mismo Jesús le dice cuando lo tienen ahí atado, él dice, si yo pidiera 12 legiones de ángeles, mi padre me las enviaría. Exactamente. O sea, él estaba entregado voluntariamente, no es que el padre me obligó y estoy yendo ahí, no. La Exactamente. voluntad de Cristo va alineada a la voluntad del Padre, no hay No, diferencia. no hay diferencias ninguna, porque como decíamos, la voluntad del Padre era justamente el propósito de salvar a la humanidad, y en ese momento en el cual se hacían estos holocaustos y sacrificios en aquel tiempo, los ojos de Dios estaban solo puestos en Israel. Pero ¿por qué después Dios envía a Jesucristo? ¿Por qué? Porque hubo una serie de cómo se puede decir, cómo se puede llamar, de ir continuamente a hacer el sacrificio. Claro. Como que ya era común, como decíamos al principio hoy, y vemos, que decíamos... Se vuelve algo rutinario, claro, algo monótono. algo que se adecuaba a la vida diaria de Claro, los judíos voy en aquel tiempo. Peco, Sí, mato un y no hay cordero. problema. Peco, Mato, hago expiación, voy al sacerdote y al sumo sacerdote y llevo ¿cómo es? Un holocausto, Sí, y soy perdonado nuevamente y vuelvo a hacer lo mismo. claro. Entonces, Dios, en su misericordia, en su bondad, Dios siguió mirando eso, hasta que Dios se hastió, dice la palabra, que Dios se hartó de esa situación, de que los judíos fueran continuamente a hacer sacrificio por sus pecados y volvieran de vuelta al lodo, al barro, a la mugre, a la miseria. Entonces, ellos, como no tenían problema, como había una oportunidad de hacerlo, iban y llevaban un becerro o lo que sea, y nuevamente. Pero en Isaías, justamente, la palabra de Dios nos cuenta, porque vamos a ir allí mismo ahora, Isaías 1, 11, 14, y vamos a ver cómo en este pasaje dice que Dios, no por el ritual en sí, sino porque el pueblo les ofrecía por rutina mientras vivían en la justificación y el pecado, lo que decíamos recién. ¿Sí? Lo hacía por rutina, el pueblo lo hacía por rutina. Entonces, en Isaías Dios le habla al profeta Isaías en 1:11 allí y dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto. ¿Ve?
Estaba harto ya Dios de los holocaustos. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos, dice. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mi Padre a hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, la tierra las tiene aborrecida, mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Claro. ¿Ven? Ya era una costumbre para los judíos hacer eso y llevar el holocausto. Y entonces Dios, en su misericordia, miró hacia el mundo y vio que nosotros, los que hoy somos partícipes de esta gracia, miró y dijo, si acá tengo otro pueblo, al que voy a unir, al que voy a ramificar con este pueblo judío, ¿y cómo lo hago? Por medio de Jesucristo. Claro. Ese es el verdadero sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad, es unir el pueblo, lo que hoy se denomina la iglesia, que proviene del griego eclesia, ¿no? Conjunto de personas que adoran y alaban a Dios. Claro, una asamblea. En asamblea, exactamente. Entonces, nosotros podemos, hoy, como decíamos al principio, volvemos atrás cuando arrancábamos el video, que tenemos esa gracia, ese favor inmerecido, por todo esto que sucedió, por todo lo que vino sucediendo, y fue como decías tú, hermano, fue lo que venía avisando de que iba a acontecer y que hoy nosotros podemos participar de esa gracia. Y nosotros tenemos también en el mismo Juan, en el versículo 17, que él dice que él no vino para condenar, ¿no? Ajá. Sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá hay una parte importantísima porque hay un concepto erróneo de que la iglesia o que Jesús o que Dios lo que hace es condenar a la gente, ¿no? Sí, de ninguna manera. Y esto nos demuestra que es totalmente lo contrario. Es totalmente opuesto, porque si fuese así, entonces, bueno, lo tienen mucho, ¿no? A Dios como malo, como es un Sería Dios. por obras, ¿no? Claro, sería por obras y no por fe. Porque qué difícil sería, porque no pudieron los mismos judíos Exactamente. hacerlo por obras, cuanto menos nosotros, ¿no? Cuanto menos nosotros. Por eso el apóstol Pablo, a quien después en ese tiempo Dios se le apareció y justamente fue uno de los hombres que tuvo gran participación en la Biblia, en la palabra de Dios. De hecho, escribió las cartas, las epístolas que le mandaba a diferentes lugares. Él estuvo por Grecia, el Ponto, Capadocia, Frigia, Asia Menor, por muchísimos lugares estuvo llevando la palabra de Dios, que fue uno de los pioneros que expandió lo que es esto del Evangelio. Porque después que Jesucristo cumplió con su ministerio en la tierra, fue que justamente él tomó a Pablo como apóstol, y lo envió a predicar el Evangelio, porque Pablo, este personaje bíblico, era una persona que en aquellos tiempos, como sucedía esto de los sacrificios y esto del ministerio de Jesucristo, era algo nuevo en aquel entonces, porque ellos sabían que iba a venir un Mesías, pero ellos no esperaban que el Mesías entrara como entró Jesucristo en un burro, entró a Jerusalén y ellos esperaban un rey, esperaban el gran Mesías, que esperaban un rey con capas, con corona, con banquete, con gran esplendidez y todo lo que conllevaba en ese tiempo, lo que llevaba un rey detrás de él, no toda la caravana, claro. Y todo. Entonces los judíos esperaban eso y por consecuente sucedió otra cosa. Ellos no esperaban que llegara un hombre humilde, que nació en Belén, que nació en un establo, que fue pobre, que fue carpintero y que salió de Galilea, y que Galilea era como, digamos hoy, un barrio estigmatizado en el día de hoy, en donde discrimina a la gente, donde tratan de estigmatizar aquello, por ejemplo, un asentamiento, un barrio de contexto crítico, pobre,
donde se aglomera la mayor parte porque lo ve el mundo así, ¿no? De la delincuencia, de las personas que andan en ese ámbito. Y entonces, y decían, los judíos decían, pero ¿cómo si de Galilea no va a salir nada bueno? De ahí no va a salir nada bueno. Entonces, Él se hizo pobre para que nosotros tuviéramos esa gran riqueza que es la heredad de la vida eterna. Y cuando Pablo se le aparece Jesucristo después de haber cumplido su ministerio y haber resucitado, como muchos que lo conocen así, católicos, adventistas, bautistas, todos saben que al tercer día Jesucristo resucitó. Todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando Jesucristo resucita, dice que se le aparece a muchos de sus discípulos. Y a uno de los que se le apareció fue al apóstol Pablo, que era uno de los que daba los votos para que en aquel tiempo, porque estaba el ministerio, como decíamos, de Jesucristo, él daba los votos para que a los discípulos que predicaban el Evangelio traían esas nuevas noticias, porque la predicación del Evangelio son nuevas noticias, son buenas noticias. Entonces, cuando sucedía eso, él era uno de los judíos, de los hombres que daban su voto para que apedren en aquella persona porque tomaban como herejía lo que ellos decían. Era como una blasfemia, como una herejía, porque ellos no querían escuchar esa noticia porque para ellos era una herejía. Entonces Pablo tuvo esa gran participación y después de eso comenzó su ministerio y comenzó a ir por diferentes lugares predicando el Evangelio. Y hablábamos acerca de eso, que tú decías que no es por obras para que nadie se gloría, porque antiguamente el cumplir las obras de la ley era muy difícil llegar a ser salvo por las obras de la ley. Entonces no era por las obras de la ley, como decía Pablo, para que nadie se gloría, sino por fe, porque la salvación es por fe. Jesucristo llama a las personas, pero ¿cómo te llama? Diciendo, venís y tenés que poner tanto, tenés que sacrificar tanto de tu parte, claro. Tenés que deshacerte del auto, tenés que deshacerte del coche. No. Eso hoy han tergiversado mucho lo que es la palabra de Dios y han sacado fuera de contexto lo que Jesucristo dijo que iba a suceder y que tenía que pasar para acercarse a Él. Muchos oportunistas, digamos de alguna manera, hermano, porque es así, muchos oportunistas han llegado y han tratado de tergiversar lo que es la palabra de Dios para poder tener un beneficio propio. Porque ese es lo que hoy vemos cada día. Por eso las personas son muy reticentes a veces en ir a la iglesia y dicen, no, yo a ese lugar no voy porque me van a sacar la plata, me van a sacar lo que tengo. O si ven a algún vecino y dicen, ya te lavaron la cabeza, ya te hicieron la cabeza. Y es así porque hoy los oportunistas han salido desde abajo de las piedras, han brotado y siguen brotando, porque ya lo dice la palabra de Dios, que vendrían maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarían el oído de la verdad y se entregarían a la fábula. Pero, como decías tú, hermano, nosotros no estamos por las obras de la ley, sino por la fe, como dice, no sé si en Romanos 4:3, porque dice, ¿qué dice la Escritura? Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, ya era un acontecimiento, ¿no?, de lo que iba a pasar. Por eso, porque Pablo, como decíamos, el hombre que tuvo una gran participación en la palabra de Dios, para que los judíos de aquel tiempo creyeran a eso, tomó a Abraham como ejemplo. Y lo puso a Abraham, siendo que Abraham era justamente el patriarca, ¿no? Claro. Que Pablo lo puso como ejemplo a los judíos para que los judíos creyeran al mensaje de Jesucristo y decir que no era por obras de la ley, sino por justicia, por la fe. Que tú me hablabas también de la libertad, o sea, Dios, Jesús, por ejemplo, no vino, además de venir para que uno tenga vida eterna, vino para darnos vida, vino para sacarnos de condenación. Una de las partes más importantes en esta vida que estamos transcurriendo nosotros es el tema de la libertad, que vos, como bien tú dijiste, él vino a cumplir, ¿no? Él vino a cumplir con la ley, él vino a cumplir con eso que se tenía que cumplir, y ahora nosotros estamos gozando de un tiempo de gracia, ¿no? Gracias a eso. Entonces, ¿qué papel juega la libertad acá? Porque el mundo te vende una libertad falsa también, porque, exacto, digo, Dios entregó a su Hijo para que la humanidad sea salva, y no solamente sea salva después de que uno parta de acá, sino que dentro de esta vida que nosotros tenemos tengamos absoluta libertad, ¿no? Exacto. Con
matices, como por ejemplo Pablo decía, sométanse a las autoridades. Ajá. Libertad, sí, tienen, pero no para hacer lo malo, como antes lo hacían, sino para agradar a Dios. ¿En qué podemos profundizar en el tema de la libertad? Porque para mí es importantísimo. Bueno, por ejemplo, hoy ya se habla de libertad, más que nada dentro de las iglesias, donde hay no una libertad, sino un libertinaje, porque como decíamos anteriormente, han tergiversado la palabra de Dios. Pero el mundo se ha adecuado a lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día, como decíamos la otra vez que fuimos a predicar a un barrio, hermano, decíamos que las personas, ver una muerte ya es algo común. Ver a alguien que como dicen hoy, un ajuste de cuenta, es algo común. Que alguien pase y te balee y estés ahí y te mueras, es algo común. Antiguamente pasaba eso y las personas se escandalizaban. ¿Por qué? Porque justamente ya no tenemos la libertad de esos valores que se aplicaban antes. Porque antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nos aplicaban esos valores. ¿Por qué? Porque esos valores salieron de la palabra de Dios. Claro. Esos valores fueron lo que sacaron de la palabra de Dios. Sabiduría. Es el libro la guía de cualquier ser humano. Porque todos dicen, no, porque nadie viene con un manual debajo del brazo. Claro que sí. Cada uno de nosotros venimos con un manual debajo del brazo. Lo único que hemos rechazado de ese manual, que hemos obviado la palabra de Dios y que el ser humano se ha alejado tanto, pero tanto de Dios, que hoy ya hay homosexualismo, ya están tergiversando todo, personas que están en delincuencia, en la droga, que ya no sabes si a un joven o a una joven preguntarle si sos él, ella o ella, como agregan hoy esos lenguajes que no tienen sentido ninguno. Y entonces los que defendemos la palabra de Dios y los que creemos en este manual de vida, sabemos que los valores se han perdido, que ya no hay ética, ya no hay moral, ya no Pero hay en respeto cierto, por en cierto nadie. sentido la gente cree que eso es libertad. Exacto, a eso es lo que iba. Justamente, en cierto sentido sí, la gente cree que eso es libertad, pero nosotros sabemos que es libertinaje, que no es libertad, porque la verdadera libertad la da Cristo, porque Él dijo, yo no les dejo la paz que el mundo no da, o sea, mi paz os dejo, ¿cómo fue que le dijo bien la palabra de Dios? Perdón, porque estoy parafraseando un poco. Sí, no, es que él dijo La así. libertad que yo, la paz que yo doy, La paz que el yo doy mundo no la no da. es la que da el mundo. La que el mundo da. Porque justamente hoy vemos que se ha perdido todo eso, hermano, porque la libertad que da Cristo es muy diferente a la que el mundo tiene por concepto de libertad. Porque libertad es esto que decíamos nosotros, Sí. es aplicar el manual de vida, es aplicar la guía de lo que Jesucristo nos dio, que nosotros hiciéramos. Porque decíamos, y quiero terminar con eso porque decíamos, nadie nace con un manual de vida debajo del brazo. Pero claro que sí, tenemos un manual de vida. Lo que no lo aplicamos a nuestra vida. Claro. Porque nos hemos alejado tanto de Dios como seres humanos. Y nosotros estuvimos en nuestro tiempo alejados de Dios. No creas que nosotros, al oyente, al que está allí del otro lado, que no crea que nosotros fuimos santos Sí, toda la vida, claro. o tuvimos una manera de vivir bajo los valores bíblicos, porque también fuimos arrastrados por lo que es y lo que se denomina dentro de la jerga eclesiástica las corrientes del mundo. Fuimos arrastrados a eso. Pero ¿qué pasó? Cuando la persona conoce a Jesucristo, cuando el ser humano, el hombre, la mujer, el joven se acerca a Jesucristo, comienza a tener un cambio de vida. 2 Corintios 5:16, hermano, la palabra de Dios dice, porque lo decía Pablo en aquel tiempo cuando él predicaba el Evangelio y llevaba el ministerio adelante, decía, de modo que si alguna persona conocemos según la carne, ya no la conocemos más. Aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos más. Así que he aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando yo llego a aplicar la voluntad de Dios en mi vida, ahí yo comienzo a tener un cambio. Quizás no sea repentino, pero sí es paulatino. El cambio comienza a surgir en mi vida. Si ya mentía, ya no miento más. Si decía malas palabras, ya no lo digo más. Si robaba, ya no robo más. Si estafaba a personas, ya no lo hago más. ¿Por qué? Porque he entendido que el amor de Dios ha llegado a mi vida.
entendido que estoy bajo el propósito de Dios. Porque como decían le decía Jesucristo a aquellos discípulos, ustedes sí saben de dónde vienen y hacia dónde van. Porque ese es el propósito del ser humano. Hoy el ser humano no tiene orientación, no tiene dirección, hermano. El ser humano no sabe de dónde viene y no sabe hacia dónde va. Porque vos le hablás a alguien, hablando en pronto y claro, le decís, mirá que algún día nos vamos a morir. Ah, sí, nos morimos y somos un gas que nos disipamos en el aire. Porque te dicen eso. O te dicen, vamos a quedarnos ahí, o reencarnamos, o cuántas cosas que se han escuchado por ahí. Pero en realidad, el ser humano está compuesto por 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando nosotros morimos, este envase, del cual llamaba Pablo y aplicaba eso, decía que esto es un envase, esto va a la tierra, al polvo, porque dice que del polvo venimos y al polvo nos vamos, regresamos nuevamente ahí. Pero después hay 2 cosas más que están dentro de nosotros, que es lo que verdaderamente interesa y lo que va a seguir viviendo la vida verdadera de la cual nos habló Jesucristo, porque esta no es la vida verdadera, hermano. Y haciendo un poco énfasis en eso, la vida verdadera, usted dígame, oyente, el que está ahí atrás, dígame a ver si es verdad o no. O si a usted no le pasa lo mismo que nos pasó a nosotros, hombres sencillos, que como decíamos, no nacimos en cuna de oro, sí, ni venimos de la cuna del Evangelio. Usted se levanta de mañana, se lava la cara, se cepilla los dientes, se va a trabajar, el que tiene trabajo, porque es una bendición hoy en día tener un trabajo, y llega a fin de mes, paga las cuentas, espera el sueldo, se jubila, se siente en una mecedora y espera la muerte. ¿Usted se piensa que eso es la vida verdadera? Que sistemáticamente como robot hacemos lo mismo todos los días. Claro. Y aplicamos nos damos algún gustito cada tanto por allá. Trabajamos un año entero para tener 20 días de licencia. Después de eso vamos, disfrutamos un poquito, pero volvemos nuevamente a la rutina. Y decimos, ¿usted no se ha preguntado, tú no te has preguntado, hermano, ¿realmente tengo propósito en esta vida? Claro que sí. ¿Esta es la vida verdadera? No es la vida verdadera. La vida verdadera es la que nos dijo Jesucristo, que después de esto, como decíamos, esos 2 elementos que están dentro de nosotros son los que van a vivir eternamente. Por eso, ahí es cuando decía Jesucristo, que lo leía ese hermano 17, que decía que no vino Dios para condenar al mundo. ¿Qué condenación? La condenación del infierno. Porque Jesucristo, y esto hay que decirlo, hay que dejarlo bien claro, que hay un cielo, pero también hay un infierno. Porque Jesucristo lo dejó bien claro, y Él habló más veces del infierno que del cielo. ¿Sabes para qué? Para que las personas no vayan a ese lugar. Porque es una condenación eterna. Nos dejó en la palabra de Dios todo allí, incluso cuando muere Lázaro y va al seno de Abraham. Claro, porque en realidad, o sea, la Biblia dice que nosotros somos siervos de justicia cuando nosotros decimos la palabra, ¿no? Exacto. Es como que uno, en cierto sentido, espiritualmente no puede ser libre, ¿no? Porque como que tú no puedes ser libre porque en realidad o sos esclavo del pecado o sos esclavo de Cristo. Exacto. Como que no estás en el medio. Ajá. ¿No? Entonces digo, cuando tú sos esclavo de Cristo, tú te vuelves siervo de la justicia. Siervo de la justicia, exactamente. Pero sos libre. Es una paradoja, ¿no? Porque en realidad yo soy siervo de alguien, pero a la vez estoy siendo libre, ¿no? Pero libre de qué? Libre de lo que me estaba atando, que era exacto. Esos malos hábitos, esa mala vida, sí. Esas amistades que no me convienen, no me llevan bien, a ningún lado bueno. Droga, alcohol, baile, esto, aquello, lo otro. O sea, yo dejé de ser esclavo de eso, porque vamos a ser sinceros, la Biblia dice que el hombre es atado, o sea, el pecado lo ata. Ajá. ¿no? Es atado por sus propios pecados, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, esa libertad para mí es un proceso maravilloso el que hace Dios, porque primero nosotros nos trae la presencia, porque dice que nosotros vamos a la presencia de Él por su misericordia. No es que nosotros se nos abre la mente y decimos quiero ir a una iglesia. Él nos lleva a la iglesia, nos limpia, ¿no? Aceptamos a Cristo, nos santifica y después tenemos un proceso de santificación durante el resto de nuestra vida. Ajá. Que es la obra que hace Jesús, en el sentido que dice, esa obra que yo empecé, yo la termino. O sea, no es que yo acepte a Jesús, soy libre y sigo viviendo mi vida común y corriente. Es el comienzo de una vida espiritual que se va para las nubes, ¿no? Exactamente, es así, hermano, porque bien lo decías vos, estamos cierta parte de nuestra vida atados a
a pasiones desordenadas, como dice la palabra de Dios, de aquello que tenemos en nuestro corazón y que no nos damos cuenta, porque vivimos una vida tan normal que para nosotros o para las personas que hoy nos están viendo, dicen, pero a mí también me sucede eso. Pero llegamos a un punto de inflexión o de reflexión de nuestras vidas, que nos sentamos un poco a meditar, a pensar, y cualquier hombre, cualquier ser humano mortal, dice, tengo algo que no puedo llenar. Lo tengo todo, tengo mi auto, tengo mi casa, tengo dinero en el banco, tengo todo, pero todavía sigo teniendo un vacío. Es la ausencia de algo. Entonces por allá nos damos cuenta, cuando terminamos nuestra búsqueda o cuando empezamos nuestra búsqueda incesante de saciar eso que necesitamos saciar, que tenemos adentro, porque a cualquier ser humano le pasa. De hecho, ha pasado en algunas personas cercanas a nosotros que hemos visto, porque nosotros hemos trabajado de jardinero y de muchos lugares en el mundo, las cosas seculares, trabajando, hemos escuchado a muchas personas gritar en una cama, muriéndose por un cáncer, llenos de dinero, millonarios, y no pudieron salir de esa situación. Con esto no estoy queriendo decir que tú vas a venir a Dios con un cáncer, con una enfermedad, y Dios te la va a sanar, porque el mismo Jesucristo oraba antes de que fuera crucificado y dijo, Padre, si puedes pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando la persona viene con ese tipo de nanas, de esas situaciones, el propósito de Dios es salvar a esa persona, de lo que hablábamos recién, de la condenación. Sí. Más allá que quiera sanarlo o no quiera sanarlo, porque Dios hace en su misericordia y en su voluntad lo que Él se le plazca, porque Él es soberano. Ahora, esas personas que en su búsqueda insaciante, como decíamos, tratan de buscar en lo que ofrece hoy el mundo y muchos palabreros que andan en la vuelta, por ejemplo, Reiki, metafísica, yoga, psicólogo, muchos que buscan en esos lugares y no encuentran llenar ese vacío que tienen todavía. Claro. Cuando ya no nos queda más alternativa, cuando ya vemos a todos lados y vemos que estamos encerrados entre todas las paredes, que estamos dentro de un laberinto y no tenemos salida, ahí es cuando miramos para arriba y ahí es cuando se aplica aquello que siempre lo decía mi abuela y lo decía mi madre también, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, es un dicho que aplicaba en aquellos tiempos como diciendo, nos acordamos de Dios cuando necesitamos de Dios. Y cuando la dicha es buena, no importa que sea el tiempo que sea, porque cuando llegamos a los pies de Cristo, no importa si lo tomamos como última opción o como segunda, tercera o primera opción. Lo importante es llegar a Dios. Entonces, que las personas no se cohíban y no busquen por otros lados lo que necesitan dentro. Todas aquellas personas que estén escuchando y que ven este video, si sos de esas que te sentís así, que tenés una necesidad espiritual, que tenés ese vacío adentro que no sabés dónde ir, que tenés un vicio que te está dominando, que tenés algo que está siendo predominante en tu vida y no te deja tener la libertad de la cual hablábamos recién, lo importante es llegar a los pies de Cristo y buscar saciar esa necesidad espiritual. Por eso busquen a Dios, las personas que estén mirando, las personas que les llegue este mensaje, busquen a Dios. Dios es real, Dios es verdadero. El propósito de Dios justamente fue mandar a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos y tuviéramos la libertad que decías tú, hermano, de que, si bien lo decía que es contradictorio, pero en realidad no lo es. No. Porque nosotros somos esclavos de Jesucristo, pero para actuar ahora por la fe, por justicia de la fe. Justamente nosotros ahora somos esclavos de un ser, vamos a decir, del lado bueno. Claro. Porque antes estábamos esclavos del lado malo, de aquel que nos oprimía, del que no nos dejaba salir, eso que estaba aflorando a nosotros y que necesitábamos. Es que claro, o sea, la analogía que usa Pablo era el tiempo de él, ¿no? Sí, sí. El tiempo del primer siglo, o sea, exacto. Pablo estaba hablando de lo que él conocía. Bueno, habían obviamente gente que eran señores, que tenían esclavos, pero obviamente habían esclavos diferentes, habían amos que eran buenos, ¿no? Ajá. Porque habían amos que tenían
les daban cierta libertad al esclavo y habían otros que lo oprimían. Claro, por eso hay que fijarse el contexto histórico de lo que cuenta, ¿no? Porque, como decías tú, la analogía que hacía era justamente porque en esos tiempos se usaba el método de tener esclavos. Y Pablo hacía así, de hecho llegó hasta grandes gobernadores, hasta representantes de naciones, como fue Festo y Agripa, que era un rey y un gobernador, y él llegó encadenado porque por lo que él hacía, por lo que él predicaba, esto para aquellos que tienen algo de conocimiento de la palabra de Dios, saben de lo que hablo, que Pablo iba justamente a Roma a ser condenado allí, Sí. a recibir su condenación. Pero él sabía y él iba con la esperanza viva de que después de eso iba a tener la vida verdadera. Y se presenta delante del gobernador Festo y Agripa, que era el rey, y justamente le aplica una de las analogías esa que le dice, después que le predica, no me acuerdo si fue Festo o Agripa que le dijo, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Sí. Y él dijo, bueno, quisiera que fueran como yo, excepto por las cadenas. Porque él en ese momento estaba siendo esclavo, siendo libre. Claro. Hay una contradicción ahí. Y tenés algo profundo ahí, porque en realidad el preso era el gobernador espiritualmente Exacto. hablando y Pablo era libre. Pero en el mundo físico parecía al revés, ¿no? Parecía al era revés. al revés. Sí, totalmente. Y eso pasa. Y ahí es lo que ve la mayoría de las personas. Es decir, yo tengo limitada mi visión espiritual, porque si yo no abriera no sacara la venda espiritual, nosotros podríamos ver mucho más allá. Aplico a mi vida cosas que creo que son comunes y en realidad son los que me tienen preso de esa libertad anhelada que quieren las personas, que quieren cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, como decíamos, saciar esa necesidad espiritual. Justamente se aplica un poco a eso, trayéndolo a este tiempo, ¿no? Claro, porque si nosotros nos vamos a lo que decía Pablo, Pablo decía que nosotros estábamos muertos en delito y pecados, ¿no? Entonces, espiritualmente nosotros no teníamos vida. De ninguna manera. Y imagínate tú, es lo que cada uno sentía antes de llegar a los pies de Cristo, ¿no? Obviamente uno, como tú dices, uno buscaba por todos lados respuesta, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, me metía en todo lo que era filosofía, trataba de estudiar de todo, ¿no? De todo tipo de corrientes filosóficas. Buscando una respuesta. Buscando una respuesta, porque uno tiene... yo creo que todo ser humano en algún momento tiene Ese anhelo, esa pregunta existencial de decir, bueno, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Exacto. ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? ¿El mundo fue creado? O sea, son cosas que pasa después de la muerte. Exacto. ¿No? Son cosas que no se han podido resolver en cierto sentido, ¿no? Porque obviamente la gente lo quiere resolver mediante intelecto y no se hace así. No. Porque es algo que sobrepasa la realidad que nosotros vivimos. Entonces, al ser algo sobrenatural, ¿no? Que sobrepasa lo que es natural para nosotros, se tiene que resolver con herramientas sobrenaturales como es la palabra. Exacto. Porque nosotros encontramos todo, como tú decías, un manual de vida, nosotros encontramos todo, de punta a punta, todo. Nuestro camino lo encontramos acá. Exacto. Porque te detalla de punta a punta el camino del creyente, desde que viene del mundo, de que el creyente acepta a Jesús, de que se bautiza, de que sigue su camino en el Evangelio, de que adquiere un grado ministerial, de que se hace anciano hasta que muere. Todo te lo dice la Biblia. Sí, exactamente, ¿No? es así. De hecho, las leyes fundamentadas en la tierra, lo que nos aplican hoy en día, juez, fiscalía, policía, todo, están basadas en la palabra de Dios. Porque nosotros, como seres racionales, no somos personas porque a veces uno te dice, no, pero ustedes están locos, ¿cómo van a creer en esto? Que solamente son fábulas. Fábulas significa que son cuentos de viejas. Que es algo que es simbólico, algo que no sucedió, que todo eso que está escrito en la Biblia es mentira. Y yo a veces le pregunto a las personas y les digo, las leyes que están en la tierra hoy aplicadas al ser humano están basadas en la palabra de Dios. Porque yo no veo pasar un patrullero y automáticamente agarro una piedra y le tiro. ¿Qué sucede si yo hago eso? Seguramente me van a arrestar, seguramente me van a llevar delante del juez, la fiscalía, y yo me va a procesar. Entonces, esto prácticamente es lo mismo. Si nosotros no aplicamos lo que es la palabra de Dios en nuestra vida,
vamos a tener, que volvemos a San Juan 3:16, vamos a tener la condenación de la cual dice la palabra de Dios, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice, cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es una metáfora, es algo que Jesucristo decía simbólicamente, porque Él es la luz, Él es la luz. Él vino a darnos luz. En un cuarto oscuro, si vos te levantás de noche de tu cuarto y querés llegar a la cocina, vos para llegar a acceder a un vaso, para tomar agua, lo que sea, vas encendiendo las luces, Claro. ¿verdad? ¿Para qué? Para que te vaya alumbrando el camino, para que vos puedas llegar a ese vaso y ahí recién tomar el agua. Pero si vos lo haces a ciegas, si no conoces muy bien la casa o te levantás medio dormido en la oscuridad, seguro te vas a quebrar un dedo contra un mueble, lo Sí, que sí, sea. por eso mismo Pablo dice, o sea, Pablo no sé, creo que fue en Proverbio, él dice, esa gente no sabe ni con qué tropieza. Claro. O sea, la persona que está en oscuridad no sabe ni con qué Y no, porque tropieza. bien, O sea, bien en la tiniebla, te es das, algo te que das no- tremenda piña en la vida y no sabes ni con qué fue. Exactamente. Porque no tenías a Cristo, no tenías la palabra que te advierte y te dice, bueno, en un momento capaz, no te digo que te hable audible, pero Claro. tú sabes más o menos, sientes en tu corazón, bueno, mira, por acá, por allá, haces esto, haces lo Exacto. otro. Y ahí es donde encontramos la guía realmente. La luz nos va alumbrando Claro. y ahí sabemos el camino, hacia dónde nos conduce. Pero de otra forma, no hay forma de librarse de la condenación de la cual habla Jesucristo. Solamente a través y mediante Él es que nosotros tenemos acceso al Padre. Claro, porque es como hablábamos, no es un proceso, no es que yo acepto a Cristo y ya está. No, ¿No? es un proceso. Tiene que haber una entrega para que el Espíritu Santo, porque obviamente Dios nos obliga, entonces uno tiene que entregarse Exacto. voluntariamente, como tú decías, cuerpo, alma y espíritu, o sea, mi cuerpo, ¿no? Mis emociones y mi espíritu tiene que estar entregado a Dios para que Ajá. el Espíritu Santo pueda limpiar y empezar a hacer el proceso de El santificación que proceso del tiene que cambio. hacer. Y es paulatino, como decíamos. No es que. Porque hoy en día las personas te ven y te dicen, no, pero ¿qué me va a venir a hablar de Dios a mí? Si andaba robando, yo lo conozco, se drogaba, hacía esto, hacía lo otro. Pero Jesucristo mismo dio fe de eso, de que él saliendo de Galilea, cuando él comenzó su ministerio, dice la palabra de Dios, que él quiso volver a Galilea cuando a hacer su segundo milagro, sí. que el primero fue convertir el agua en vino, y vino un oficial del rey a pedirle que sanara a su hijo. ¿Y por qué? Porque habían escuchado de que Jesucristo estaba haciendo milagros. Y él dijo, ahora porque ves los milagros, vienes a mí. Él dijo, no, Señor, solo di la palabra y ya está. Y ahí es cuando le dijo, bueno, pero el profeta no será... Sí, que nadie es profeta en su nadie es tierra. profeta en su tierra ni en su casa. Entonces, las personas a veces te cuestionan o te denigran o te estigmatizan y te dicen, no, vos no venga a decirme nada a mí si vos eras esto. Claro. Pero volvemos a lo mismo porque Está, pero ahí en realidad encontramos rumbo. está confirmando lo que el proceso que Dios hizo contigo, porque Exacto. si la gente te dice, no, porque tú eras esto, Tú eras esto, sí, sí. entonces que algo hizo Exactamente. Dios contigo, ¿no? Y comenzó a cambiar, y eso es lo que tú decías justamente, ¿no? Que no es que vamos a llegar a Dios y ya automáticamente vamos a ser aquellos ángeles con dos alas, Claro. un arito en la cabeza como nos mostraban en los dibujitos. Sí, va a ser un proceso paulatino, de a poco va a haber un cambio, pero nosotros tenemos que mantenernos ahí para que después de todo este proceso que estemos en la tierra, porque no sabemos tampoco cuánto vamos a vivir. Y no, puede ser mañana, pasado. Hoy recibimos a Cristo y Dentro de mañana eso. te morís. Claro. Pasó, de hecho, en la palabra de Dios está cuando aquel estaba al lado de la cruz. Sí. Fue delincuente toda la vida, llegó al lado de la cruz, allí, y le dijo, Rabí, que significa maestro, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. De cierto, lo afirmaba, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre que tuvo una vida delictiva, toda la vida fue un delincuente. Y sin embargo llegó a los pies de Cristo y pudo recibir la salvación. Con esto no estoy diciendo que no se malinterprete las personas que crean que Y no, porque- voy a robar hasta No, el año que viene, voy a hacer. Claro, porque te agarra la misma. el estilo
ladrón de la cruz, ¿no? Claro. Pero quizás, la Biblia no lo dice, pero quizás ese hombre no lo conocía. Y sí, Lo conoció ahí, lo conoció ahí. cuando estaba exactamente. ahí siendo crucificado, ¿no? Y así pueden llegar muchos a los pies de Claro. Dios. No saber de Dios, de oídas te había oído. Y sí, sí, es que hasta pasa con creyentes que Ajá. están en una situación de que de oídas te había oído Sí. y ahora mis ojos te ven, o Y sea, cuando llegan al verdadero conocimiento de Dios, claro, es cuando empieza el proceso de cambio en la persona. Y ahí, bueno, obtenemos esto que decimos, la herencia bendita, la herencia eterna que nos dejó Jesucristo a través de ese sacrificio del cual hoy estamos desglosando y hablando un poco acerca de él. Para que la gente entienda, ¿no?, cuál es el verdadero propósito de Dios, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué los sacrificios, por qué se hizo todo esto y el contexto histórico de todo lo que aquellos hombres y mártires pasaron en la historia bíblica, sí, para que hoy nosotros, no habiendo sido participantes de esto, no habiendo tenido ningún mérito, sino por gracia, por amor y por misericordia, aún recibimos ese regalo. Y no debemos desaprovecharlo. claro. Aparte el amor de Dios se ve reflejado no solamente en lo que Él hizo, sino en lo que las personas hacen por Él también. Así Yo es. siempre digo lo mismo a la gente, digo, si alguien me conoció a mí, yo no, y yo vengo a hablarte de Jesús o vengo a hablarte de Dios, lo que sea, tú tienes que entender por qué yo lo hago. Ajá. O sea, tú tienes que mirarme a mí y decir, pero ¿por qué tiene tanta devoción en querer contarme algo sobre un tal Jesús Claro. o un tal Espíritu Santo? ¿Por Exacto. qué tiene tantas ganas de decírmelo? Si yo no saco nada, yo siempre digo, yo no gano nada. No. Yo lo hago porque Dios me amó y yo lo amo a Él y tengo ese deber, tengo esa responsabilidad. A diferencia de lo que hablábamos hoy cuando empezamos, de los oportunistas, ¿no? Sí, A diferencia de aquellos que Sí, claro, sacan claro. de contexto esto para beneficio Lobo- propio. Porque lobo disfrazado de oveja. eso ha hecho que las personas se alejen del propósito de Dios, Claro. o sean reticentes a venir a la presencia Y de sí, Dios. porque te mira y dice, bueno, ¿qué querés? No, este Algo viene a quiere, sacarme plata, algo quiere. Es un oportunista más de los tantos. Claro. Pero que tengan en cuenta las personas, que tengan en cuenta las personas que... Porque puede haber descarriados ahí, puede haber personas que digan, me alejé de Dios hace Sí. un par de años interesa. y intento volver y no me interesa porque me dañaron, me estafaron, Claro. me sacaron lo que yo quería y me quedé con una mano atrás y otra adelante. Pero que tengan en cuenta que Jesucristo ya dijo que esto iba a suceder, que iban a venir ladrones y salteadores, pero que no iban a ser las ovejas de Dios, de Jesucristo, escuchan mi voz y me siguen, dice. El que justamente atiende al llamado de Dios, esa es una oveja de Jesucristo que lo sigue, porque vendrán hombres, como decíamos hoy, hermano, que apartarán el oído de la verdad, se entregarán a la fábula y harán cualquier cosa con el pueblo de Dios con tal de sacar un beneficio para ellos. Y lo vemos constantemente, más en estos tiempos, donde el mismo Dios nos advirtió Sí. de que iba a aumentar la maldad, que la fe iba a desaparecer, Claro. que se iba a enfriar. Y hoy vemos las iglesias como están. Vemos que las iglesias son un show adentro. Ponen fiesta, ponen show, ponen cualquier cosa con tal de mantener entretenidos a aquellos espectadores que nada más les interesan las cosas de este mundo. Pero Jesucristo nos dijo bien claro, no pongáis los ojos en las cosas de este mundo, ni guardéis para ti mismo, ni el oro, ni el oro, dice, guardéis en aquel lugar donde el orín y la polilla corrompen, Claro. sino hacéis tesoro en los cielos, dijo. Allá está nuestra meta, allá donde el verdadero cristiano tiene que poner los ojos, allí en la herencia bendita que nos dejó Jesucristo. Claro, porque es un tema complicado, ¿no? Es un tema capaz para hacer Sí, exacto. otro video, ¿no? Sí. Ese tema de cómo engañan a la gente, Cómo de qué engañan a la manera, ¿viste? Y claro, en cierto punto, en cierto sentido, la persona está reacia a que tú le hables de Dios. O Sí, sea, por supuesto. no va a entender que uno tiene un deseo genuino de que la persona se convierta, de que acepte a Cristo, de que inicie ese proceso del cual hablábamos, porque en realidad lo más importante, como decía Eclesiastés, lo más importante, o sea, el todo del hombre es agradar a Dios, el buscar a Dios. Exacto. ¿no? Amén. Y ese tiene que ser el todo nuestro de cada día. Quizás la gente no lo entiende, pero es que
era como hablábamos hoy, el que a muchos se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Y uno viene del mundo de haber hecho cosas que horribles, que a uno hasta le avergüenzan a veces de hablarlas, pero Dios aún así nos vio y dijo, lo quiero conmigo. Ajá, Te así limpió, te lavó, te sentó al lado de él y te dijo, mira, esto es lo que tengo para ti. Entonces digo, eso es asombroso porque es. ¿Por qué? Porque donde abundara el pecado, abundará la gracia. Claro. Porque dice, pero a este no lo recupera nadie. Mm, A este ni Dios lo salva. Y muchas veces se llevan las personas sí, algunas decepciones, porque ven después, un tiempo después, no tan prolongado en el tiempo, pero un tiempito después ven a esa persona que juzgaron y que estigmatizaron y que condenaron, la ven totalmente convertida, entregada totalmente. entregada a Dios y de una forma diferente, porque hoy también lo conversábamos, hermano, de trabajo, y decíamos eso, de que Dios te cambia hasta el semblante, te cambia la manera de hablar, te cambia la manera de caminar, De vestir. te cambia todo te cambia Dios, Sí. porque el cambio es total Es total. en Dios. Total. Dios no va, si bien nosotros tenemos el cambio interno, Claro. gradual, pero Dios hace un cambio total porque Él nos quiere como nosotros cuando nuestro hijo comienza el primer día de clase, ¿cómo Exacto. lo ponemos? Lo ponemos en punta en blanco, Impecable. lo ponemos impecable, con la moñita, con la túnica, con los zapatitos limpios, le decimos no vuelvas sucio porque mirá cómo te dejé. Ujú. Y así somos muchos de nosotros, haciendo analogía acerca y una metáfora de esto, que así hacemos nosotros, volvemos, nos revolcamos y venimos sucio de vuelta. Claro. Pero ¿qué hacen nuestras madres, nuestros padres? Nos lavan la túnica, nos lavan la ropa y nos vuelven a poner de La vuelta. moña ahí. Y eso es lo que hace Claro. Dios. Hasta que después entendemos y vamos madurando y entendemos que ya no me tengo que ensuciar más la ropa. Claro. Que ahora tengo que ser un hombre íntegro, que tengo que cuidarme, porque el cristiano, y esto va para algunos cristianos que estén mirando ahí, el cristiano muchas veces dice, acá nadie me ve, acá nadie me ve, acá la voy a hacer. Pero nos olvidamos que hay uno allá arriba que nos está mirando todo el tiempo, las 24/7. Así que cuidémonos de eso. Qué linda manera de cerrar, Eduardo, Amén. porque yo siempre digo que lo más importante para Dios es la integridad de la persona. Amén. Porque Así es. obviamente es un proceso tanto dentro como por fuera. Exacto. Porque uno tiene que mostrar lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Y ser testimonio en la calle, en donde sea, con nuestra familia, con nuestro compañero de trabajo, con quien sea, de que Dios hizo algo contigo, Amén. ¿no? Y que tú no sigues siendo la misma persona que eras hace 10 años. Así lo decía Pablo. Y con esto sí terminamos, cerramos, hermano, que Pablo decía justamente eso, que cuando las personas, o nosotros, lo aplicamos ahora en este tiempo, llevamos un folleto, nos preocupamos por alcanzar un folleto con los días y la hora de la iglesia, para que vaya. Y Pablo le decía, vosotros sois el folleto, ustedes son las cartas Claro. de recomendación, Ajá. ustedes cuiden su testimonio, porque allí las personas van a dar cuenta de la transformación que hizo Dios en nuestras vidas. Entonces se van a ver reflejados en nosotros, y no solamente las personas de afuera, sino la de nuestro entorno, nuestra familia mismo, aquel hijo que no quiere convertirse, aquel esposo que no quiere ir a la iglesia, aquella esposa que no quiere ir a los pies de Cristo, va a ver el cambio en vos, va a notar que Dios hizo algo en ti. Entonces va a decir, yo quiero de eso. Y ese es el verdadero propósito de Dios, cambiar a las personas para que esto sea el nexo, el hilo conductor, el contagio de que más y más vengan a la presencia de Cristo. Exactamente, exactamente. Y eso también es un lindo tema para otra, Amén. para otra serie, el tema de cómo los cristianos de la iglesia primitiva soportaron tantas pruebas, ¿no? Tanto amor, tanta devoción por Cristo, por Dios, que eso cualquier persona que quiera desacreditar el Evangelio no puede con eso. No va a poder. No puede con la perseverancia del cristianismo desde la persecución desde el año 70 para adelante, o sea, no pueden. ¿De qué manera lo explican? No pueden. Es decir, ¿cómo puede una persona soportar tanto dolor, tanto persecución, si puede haber dicho, no, esto es una mentira, me entrego, Claro. es mentira? Pero Niega a Jesús, te prendo fuego vivo. y sí, No, yo a Jesús no lo niego. ya está. O sea, era impresionante, ¿no? Eso es lindo tema para otra serie. Bueno, Muchas gracias por la invitación, hermano. por acá vamos a ir cerrando y ya vamos a tener más temas. Vamos a tener, dejen en los comentarios ahí lo que quieran que tratemos nosotros, lo vamos
lo vamos a estudiar, nos vamos a meter ahí. No hacemos los videos mucho más largos porque si no se hacen muy tediosos, los hacemos solamente de una hora. Dejen pedido de oración también, ¿no? Sí, claro, dejen oración. Tenemos un círculo de oración, un saludo para el Sí. hermano Yacir. Para el hermano Yacir, de Honduras también, sí. Para todos nuestros hermanos que están en el círculo de oración. La gente de Dominicana, la gente de Venezuela, toda esa gente del grupo de oración del Maestro Milanés. Al Maestro Milanés también le mandamos un saludo. Amén. Esa gente es de hierro, esa gente sí. Aprendemos mucho. Sí. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando y ya como les digo, cualquier cosa, cualquier tema que quiera que tratemos, lo dejan en los comentarios y nosotros lo vamos a ir tratando. No somos pastores, no somos eruditos, no somos nada. No somos simples siervos de Dios que leemos la palabra, nos metemos ahí y tratamos de transmitir los conocimientos que el Espíritu Santo nos revela día a día. Así que nada, solamente eso y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.